Perfecto. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión y nuestro tercer espacio de comunidades resilientes. Hoy nos convoca a hablar sobre sistemas de información, prácticas locales y sistemas de información. Vamos a tener cuatro intervenciones maravillosas, muy interesantes sobre este tipo de prácticas, cómo podemos usar los sistemas de información a nivel local en la práctica, eso cómo se hace en lo territorial. Con esta tercera sesión cerramos nuestras sesiones virtuales. Al final vamos a mandar una pequeña encuesta para saber cómo les ha parecido estos tres espacios y nuestro último espacio, la cuarta sesión, será presencial en el marco del Foro Internacional de Red América en Ciudad de Panamá, en Ciudad del Saber, y esperamos que nos puedan acompañar también desde allí. Vamos a también a tener la grabación para que todos quienes nos han acompañado durante estos tres espacios y a lo largo de estos tres espacios, pues también lo puedan tener, pero sobre todo invitarlos al FIR para también no solo tener esta sesión, sino un espacio, muchos espacios bien interesantes y que nos puedan acompañar. Sin más preámbulo, voy a darle la apertura y la palabra a Sandra Hernández, nuestra directora ejecutiva de Red América. Gracias, como siempre, a CEMEFI, a Paulina y a Comunalia, a Pamela y Adriana también, que hemos trabajado para que este espacio sea posible, para la gestión, para que nos podamos conectar, para que podamos aprender, pero en especial hoy es un día especial porque la idea es que nos llevemos algo de esto y que con esto podamos seguir trabajando colaborativamente, que podamos hacer una comunidad de aprendizaje sobre comunidades resilientes y ese es como nuestro mayor anhelo que nos quede de este espacio. Sandra. Gracias, Gilma. Un abrazo para todas y todos. Pamela, Paulina, CMF de Comunalia, mil gracias por hacer posible este espacio. Hoy estoy muy feliz porque vamos a tener expositores realmente maravillosos y muy feliz especialmente abriendo este espacio con una persona a quien quiero y admiro profundamente, que es Yolanda González, la directora de CIFEN, quien hasta hace unos pocos meses fue nuestra directora del Instituto de Estudios Ambientales y Climáticos en Colombia, como es el IDEAM. Yolanda, mil gracias por aceptar la invitación. Sé que la experiencia de ella en estos temas, hace algunos meses nos encontramos en otro escenario y ver el trabajo que ha hecho ella como persona, pero además la institución me enorgullece mucho por muchas razones y el cariño que te tengo siempre desde hace muchos años. Vamos a tener a Comunidades Unidas por Resiliencia, el CUR de México, a la Fundación Comunitaria de Oaxaca, Jonathan Velasco, a la Fundación Comunitaria Jennifer Arias, coordinadora de programas, y a Cadena y la metodología Esfera. Creo que hoy va a ser un escenario muy interesante y es cómo podemos utilizar esos sistemas de información precisamente para prevenir, para trabajar también con las comunidades, aprender de todos estos científicos fantásticos que tenemos, de la información que hoy está, aprender a usarla y poder realmente prevenir situaciones que a veces no quisiéramos que existieran. Entonces, sin más preámbulo, doctora Yolanda, bienvenida, un abrazo desde Colombia, sé que estás en Guayaquil en estos días, y bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta cordial invitación, doctora Sandra, a todo Red América, a los invitados panelistas que se encuentran en el día de hoy, en este encuentro tan maravilloso en torno a la comunicación, a lo social. Gracias porque veo un gran número de mujeres también acá, líderes en el tema, incluida la doctora Sandra. El equipo de CIFEN ha preparado unas diapositivas que queremos compartir con ustedes. Un segundito, por favor, voy a compartir.
Bien, hablando de comunicación y de información para la sociedad, queremos contarles que el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño y la Niña fue creado hace 2 décadas. También sabemos de ustedes de las experiencias que han tenido durante 20 años como Red América y el mismo avance y desarrollo que hemos tenido en esta misión de entregar información, de estar con la sociedad, de compartir con todos y cada uno de ellos el conocimiento y cómo saber llegar con ellos, ¿no? Cómo llegar en el lenguaje científico a la comunidad más resiliente, a tener una resiliencia mayor y a la comunidad más vulnerable a los componentes climáticos, a las amenazas. También queremos contarles que en CIFEN se encuentra el Centro Regional del Clima del Oeste de Sudamérica. La Organización Meteorológica Mundial cubre a más de 190 países en el planeta y a través de algunas reuniones y necesidades y requerimientos que se han venido planteando con estos cambios climáticos y variabilidad climática, se crearon centros regionales del clima y uno de ellos está acá en el occidente de Sudamérica con sede en CIFEN en Guayaquil, en Ecuador. Cubre a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hay otro centro regional que se encuentra se llama CRC-SA, se encuentra en el Servicio Meteorológico de Argentina y comparten sus funciones con el Servicio Meteorológico de Brasil. Estos centros regionales pertenecen a una asociación regional de la OMM, en nuestro caso América del Sur. En el caso de Colombia, es el país de Sudamérica que pertenece a la Asociación Regional 4, que es de Centroamérica, y a la Regional 3, que es de América del Sur. Nuestras funciones es llevar mucho más información de pronóstico estacional, subestacional a estos países y trabajar de la mano con los servicios meteorológicos eh, de cada uno de los países que son los representantes de la OMM. El Centro Regional del Clima tiene una experiencia ya de 10 años. Es muy reciente para todo lo que se ha venido desarrollando en más de 5 décadas en temas de clima. Ha venido desarrollando actividades con la sociedad, con las mujeres, con las comunidades más vulnerables y, por supuesto, desarrollando ciencia y conocimiento que se ve expresado en muchos boletines que ustedes pueden encontrar en la página web del CIFEN. Hemos llegado a actividades locales, regionales e internacionales, no solo en estos 6 países, sino también en países de Centroamérica, compartiendo la experiencia y el conocimiento en gestión de riesgos en sistemas de alertas tempranas. Y aquí viene el tema que nos une hoy, que son los sistemas de información geográfica. No solo con los mapas, la cartografía que se desarrolla a nivel científico y técnico, sino como también los mapas de saberes, del conocimiento ancestral de las comunidades. Se han venido desarrollando en estos 20 años más de 70 proyectos orientados a servicios climáticos, a cambio climático, a gestión de riesgo, a trabajo comunitario en medidas de adaptación al cambio climático, a la variabilidad climática basadas en ecosistemas, basadas en las comunidades. Actualmente tenemos una serie de proyectos que se han venido desarrollando acá en el territorio de Ecuador, como el proyecto de La Fuente, donde se hablan desarrollan actividades agroforestales, agrosilvopastoriles, actividades asociadas a todo el conocimiento del territorio y adaptándonos a fenómenos del niño y de la niña, a amenazas como las que todos conocemos o hemos vivido, como lo son en exceso de lluvias, a las crecientes súbitas, a las inundaciones, también a las avenidas torrenciales, a los aluviones, a las crecientes súbitas y en los déficits de lluvia asociados a la sequía, a las altas temperaturas, a las olas de calor que hemos escuchado en los últimos 3 años y que hemos vivido o convivido con ellas y que nos han sorprendido en la magnitud de las mismas en todo el planeta. También todo esto va más allá de la temperatura, de la sequía y de lo que está pasando con la piel de la tierra, como es el suelo donde está el alimento y la seguridad alimentaria y nutricional, y que también va más allá del balance hídrico y la seguridad hídrica. Por eso los proyectos comunitarios que desarrolla CIFEN van allí a las comunidades con un gran componente social, a las comunidades más vulnerables, haciéndoles cada vez más resilientes. Los proyectos siempre van de la mano de las autoridades climáticas, hidrológicas, de las autoridades propias de cada territorio, de cada país. Estamos también monitoreando en este proyecto la calidad del agua con los jóvenes.
La ciencia ciudadana es parte de los compromisos de CIPEN, del Centro Regional del Clima, y por supuesto la juventud que está monitoreando los recursos permanentemente. Queremos compartirles que estos 6 países del Centro Regional del Clima, los científicos mensualmente hacen análisis integrales de los boletines y se generan boletines subestacionales, boletines de pronóstico, análisis de sequía. Nos reunimos hace poco en Perú, en el Servicio Meteorológico Nacional CENAMI en Perú, para analizar el clima del oeste de Sudamérica. Se suelen realizar estos foros regionales de perspectivas climáticas y allí nos compartía de Venezuela cómo en el fenómeno del Niño pasado tenían unos récords de temperatura bastante significativos. Lo mismo nos compartía el Servicio Meteorológico de Colombia, que varios días consecutivos se rompieron récords de temperaturas altas. En Ecuador, por el contrario, el fenómeno del Niño dejó lluvias considerables en algunos territorios, pero dejó una nueva lección, no solo para Ecuador, sino para Amazonas y para Brasil, las sequías en la selva. También compartimos con Chile, que en el norte de Chile contaban y comentaban los científicos, tenían unos extremos de sequía y en el sur tenían otras condiciones muy diferenciales en el mismo fenómeno del Niño. Igual manera en Bolivia, en el Chaco, en el oriente de Bolivia, las altas temperaturas y unos periodos extensos de sequía les impactaron en el último fenómeno del Niño. Todo este conocimiento nos llevó a pensar, ¿y cuál es el siguiente hito o reto de la ciencia? Es el acierto de los pronósticos. También queremos comentarles que en entrega conjunta de conocimiento, estamos a punto de en 15 días de desarrollar la quinta conferencia internacional sobre el fenómeno del niño y de la niña y están todos ustedes cordialmente invitados para que se inscriban y participen de manera gratuita. Allí estaremos de manera híbrida, formato presencial acá en Guayaquil. Estarán más de 12 países, 3 continentes, los científicos de la NOAA, de Australia, de la India, de manera virtual presentando información y conocimiento científico del niño, y el segundo día estaremos con gestión de riesgo, con sistemas de alertas tempranas como la de IDIGER, de AMBA, de Medellín, sistemas de alertas tempranas de Ecuador, análisis de Chile, de otros países, de Brasil, también del CEMADEN. Allí les invitamos a que puedan escuchar, participar y hacer sus preguntas. Queremos contarles así rápidamente, sé que queremos compartir mucha información, queremos contarles y se preguntarán ahorita de ustedes, ¿y qué pasa con la niña? ¿Qué está pasando en este momento en el planeta? Esta diapositiva es muy sencilla y sé que todos la conocemos, que entendemos que es un flujo de aguas frías del hemisferio sur hacia el centro del Pacífico o un flujo de aguas cálidas desde Australia hacia las costas de Sudamérica. Estas condiciones de la niña es cuando el océano Pacífico tropical está muy frío y estamos en este momento en el análisis y desarrollo de esta evolución del próximo fenómeno de la niña. Esto está cambiando muchísimo, hay muchas incertidumbres, hay muchas variables que están cambiando y por eso la atención y el cuidado de los análisis propios de la evolución del calentamiento o el enfriamiento del océano Pacífico tropical los invita a que todos ustedes y cada uno de ustedes no dejen de estar actualizados e informándose porque ya no es como antes. El clima está variando muchísimo. Acá en esta imagen que el equipo ha presentado, ha organizado para esta presentación, pueden ver las anomalías. Esta paleta de colores, lo azul es que quiere decir que las aguas están frías, los colores blancos son neutras o es la normalidad y los colores amarillos o naranjas que las aguas están muy cálidas. Queremos compartir desde marzo, abril, mayo, junio, julio, estas aguas frías que han venido incursionando y cómo estuvo el niño pasado en octubre, muy cálido todo el Pacífico. En enero fue bajando esa intensidad, en marzo, abril empezó rápidamente el cambio. Entonces, un mensaje importante acá para todos ustedes. La neutralidad y las transiciones de un fenómeno del niño a la niña cada vez son más cortas. Mientras que nos recuperamos del fenómeno anterior, debemos estar ya con medidas anticipatorias para el próximo fenómeno. Entonces, estas barreras de tiempo y espacio para prepararnos es muy importante que las tengamos en cuenta en todos nuestros planes. Otro mensaje de esta diapositiva es que estábamos siempre con un planeta que estaba en equilibrio. Si el Pacífico estaba frío, el Atlántico y el Caribe estaba cálido. Si el Pacífico estaba cálido, el Atlántico estaba frío y como lo pueden ver acá, no. El año pasado el planeta ha dejado
unos récords históricos mes a mes de anomalías de las temperaturas, no solo en el océano, sino en en los continentes. De igual manera, hay información más allá, abajo de la capa de la superficie del océano, que se analiza permanentemente, índices, indicadores que tienen que acoplar tanto el océano como la atmósfera para poder definir y determinar estos fenómenos. Pero esto no quiere decir que si el fenómeno no está declarado, no debemos estar preparados. Por el contrario, no hay que esperar que el fenómeno se acople porque las lecciones aprendidas son que durante su desarrollo de evolución hay huellas que nos están dejando los fenómenos y que si en un país estábamos acostumbrados a que predominaban condiciones secas en fenómeno del niño o condiciones lluviosas en fenómeno del niño, ya tenemos hay variaciones en los territorios. Este semáforo también es muy sencillo, azul, gris y rojo. El azul está indicando, acá están las probabilidades de enfriamiento, azul es frío, rojo cálido, gris neutro, las probabilidades de enfriamiento del Océano Pacífico tropical en los próximos meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alcanzan el 70% entre octubre, noviembre y diciembre de evolución del fenómeno, del próximo fenómeno de la niña. Estos fenómenos tienen intensidades y duración. Cada vez, normalmente las niñas se demoran un poquito más en irse y los niños son de más corto periodo y son más intensos. Por esta razón, debemos conocer cada fenómeno. Todos son diferentes. Otro mensaje muy importante, todos los fenómenos del niño y de la niña son diferentes. Que si estudiamos los pares, los analizamos para prepararnos, pero todos son muy diferentes, por lo tanto debemos considerar estas apreciaciones. Queremos compartirle un programa muy bonito que se llama Voluclima, que nació de la misma comunidad en Caldas con un proyecto de USAID hace varios años, donde las comunidades nos decían que necesitaban monitorear ellos mismos la lluvia, que cómo lo hacían, que si les compraban unos pluviómetros. Y efectivamente, el proyecto le dio acceso a unos pluviómetros, a 2 pluviómetros en las comunidades de Caldas, y hoy hay más de 300 pluviómetros en 6 países. A través de la cooperación internacional, a través de USAID, de los proyectos Euroclima, en Andes, se ha venido fortaleciendo todo este tema del monitoreo comunitario, la ciencia ciudadana. Es iniciativa ciudadana que cada vez ha crecido en los diferentes países, en los territorios. Ecuador es uno de los países donde más tenemos voluntarios que monitorean estos pluviómetros que ustedes observan, tienen estándares internacionales que cumplen las normas, son importados de Estados Unidos, cumplen las normas que se requieren para tomar los datos de precipitación y los observadores y las observadoras, donde hay muchas mujeres observadoras también, las ubican en las indicaciones que se les dan. Tienen unos aplicativos que suben inmediatamente el dato a la plataforma del CIFEN y que a la vez ellos pueden ver sus reportes de datos de lo que ellos escribieron y reportaron. También están reportando momentos de sequía porque el cero es igual de importante. 2 días, 3 días, una semana, 4 semanas nos están dando señales de sequía. Estas son las estaciones de Volunclima en los diferentes países. En diciembre llevamos Volunclima a Galápagos, también para el monitoreo de la sequía. El fenómeno de la niña en el territorio ecuatoriano predominan condiciones muy secas, al igual que en otros sectores de Sudamérica. Por el contrario, en Colombia, condiciones muy lluviosas, en Centroamérica de igual manera, por el tránsito de las ondas tropicales y de los huracanes, que son más fuertes en época de la niña. Son muy sencillos estos sistemas de implementar, de que las comunidades puedan estar ahí. Si ustedes tienen redes que quieran asociarse a Nabolum Clima, nuestro líder Pierre Maquilón se puede comunicar o pueden escribirnos. También hay una guía, una orientación en horas de la tarde, cuando ya los observadores están llegando a sus trabajos o labores en campo, se dictan charlas sobre clima, sobre las preguntas que ellos tengan, se dictan conferencias, se dictan charlas mediante webinars. Boletines de la información que ellos tienen también se usan y se divulgan en la plataforma. Monitoreos nacionales y regionales. Queremos compartir el monitor de sequías que se ha venido desarrollando. Ahorita en septiembre cumplimos el primer año. Inició con el proyecto Euroclima y este monitor está desarrollado con la metodología que se desarrolló el monitor de sequía de Canadá, Estados Unidos y México y se implementó en los 6 países. Tenemos desde el mes de septiembre un boletín de sequías donde ustedes pueden conectarse, analizar y ver esta información.
y esperamos a mediano plazo, a través de la OMM y la Asociación R3, poder integrar el monitor de sequía con el monitor de Brasil, que tiene la misma metodología. Sistemas de alertas tempranas, para todos es muy conocido. Naciones Unidas nos ha dado un mandato a todo el planeta que en menos de 5 años, hace un par de años, deberíamos tener todos sistemas de alertas tempranos con estos grandes pilares: comprensión del riesgo, conocimiento del riesgo, observación, difusión y comunicación, y preparación de la respuesta. En verdad, según el análisis del año pasado en todo el planeta, la difusión y la comunicación de alertas han mejorado muchísimo y ha salvado más vidas. Estas últimas diapositivas para comentar y reforzar lo dicho, que siempre debemos prepararnos en el desarrollo, en la evolución, en la maduración de los fenómenos. No debemos esperar solo la maduración donde se reciben las mayores señales del fenómeno del niño o de la niña. Y esto nos acompaña cada día más. Si uno pone un par de paraguas, siempre me gusta hacer el ejercicio de los varios paraguas, si ustedes los quieren contar. El primero, cómo va a estar el estado del tiempo esta tarde. El segundo, cómo va a estar el próximo mes de septiembre. El tercer paraguas, estamos en un fenómeno del niño o de la niña. El cuarto paraguas, cómo está el cambio climático. Y el quinto paraguas, cómo estamos de eventos extremos. Esto tenemos que tenerlo siempre en nuestros planes, en nuestras decisiones y en nuestro diario vivir. No podemos vivir sin esos 5 paraguas y sin ese conocimiento. Todos debemos estar como muy atentos, siempre con medidas anticipatorias, conjuntas, con las instancias de riesgo, con las autoridades que determinan las alertas, con la gestión de información oportuna, adaptación, preparación y respuesta para todos. Debemos estar integrados en procesos de implementación. Siempre documentarnos porque las variables están cambiando permanentemente. Les invitamos a ver el boletín de sequía, el pronóstico estacional, el boletín del océano, el boletín del fenómeno del niño y de la niña, diferentes publicaciones que están en la página web, y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias por permitirnos en este espacio compartir con ustedes el desarrollo del trabajo de los 6 países del Centro Regional del Clima y la orientación de los productos que se tienen en este momento y los retos que tenemos entre todos de trabajar conjuntamente en estos cambios climáticos y llevarnos siempre el mensaje de variabilidad climática. Variabilidad climática tiene varios componentes, las principales, el niño y la niña, y nos acompañan, nos han acompañado permanentemente y nos seguirán acompañando. Por eso la toma de decisiones y las acciones deben estar orientadas en este conocimiento de la gestión de riesgo. Gracias, cambio. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Sandra. Gilma, no sé si de pronto hay alguna pregunta porque sé que Yolanda tiene que retirarse. Si hay preguntas, o también hablamos con Ángela, que si hay preguntas, nos las pueden escribir y ellos nos las responden. Pero si en este momento hay preguntas, aprovechemos unos minutitos a Yolanda. Vale, me parece perfecto. No sé si hay preguntas, entonces vamos a abrir el espacio para preguntas. Si alzan la manito, yo estaré pendiente. Bueno, igual si tienen alguna inquietud o al final que tenemos la sesión de preguntas, las recogemos y a través de Ángela las canalizamos para la respuesta. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Yolanda, Vale, Yolanda, una cosa, me encantó todo este tema de la ciencia para las comunidades. Qué bien. Creo que ahí, ese es parte también de este ejercicio que hemos querido hacer de la red de fundaciones empresariales, de la red de fundaciones comunitarias en América Latina. Y creo que esa es una oportunidad muy importante porque en la medida en que la ciencia se acerque al común de quienes no estudiamos estos fenómenos, realmente podemos entender y podemos actuar de mejor manera. Quisiéramos de pronto en otro momento poder profundizar un poco más sobre estos aspectos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Mil Gracias, mil gracias, gracias. Que estén muy un bien. Buen abrazo. día. vale, gracias, Yolanda. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pamela de Comunalia para que nos presente a los siguientes panelistas que son de la CUR y ella nos va a hacer esa presentación súper importante ya para ver esa experiencia local. Muchas gracias, Gilma, y bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es muy grato tener a Jonathan y a Jenny acá en este espacio, en este intercambio de conocimiento. Ellos representan individualmente pues a su Fundación Comunitaria de Oaxaca, con Jonathan y Jenny, Fundación Comunidad.
y ellos son parte de una, le llaman Comunidades Unidas en Resiliencia. Les voy a dejar a ellos que la describan a mayor detalle, pero es una red o un espacio colaborativo entre fundaciones comunitarias que respondieron ante los sismos del 2017, y a partir de ahí pues han estado trabajando de manera muy fuerte en cómo pues atender las emergencias desde una mirada comunitaria, ¿no? Y cómo también pues responder de una mejor manera para futuras emergencias. Entonces, bueno, les presento a Jonathan. Jonathan es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, ha cursado diplomados en Educación Popular, Transformación de Conflictos, Formación de Liderazgos Comunitarios, Dirección y Gerencia, y bueno, tiene más de 15 años en el sector social. Actualmente es director de programas y fondos en Fundación Comunitaria Oaxaca. Y Jennifer estudió la licenciatura en Intervención Educativa y la maestría en Educación, con enfoque en desarrollo e innovación educativa. Ha participado en diferentes proyectos de investigación e intervención educativa en algunas universidades como la UNAM. En sociedad civil ha coordinado proyectos de mediación ante violencia por medio del arte y situaciones de emergencia, y pues se ha acercado a varias comunidades en Morelos y Ciudad de México. Tiene ya desde hace 7 años, pues trabaja como coordinadora de programas en la Fundación Comunidad, y pues ha estado pues muy inmersa en procesos de emergencia, y ha coordinado acciones de proyecto Reconstruyamos Lazos Comunitarios. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y la palabra para que tomen el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad queremos un poquito agradecer la invitación para poder presentar un poco nuestra experiencia, y que de una u otra manera, ahorita que hizo el cierre Yolanda, me llamó mucho la atención estas palabras de la prevención, estar juntos, estar trabajando, y que de una u otra manera esto es algo que representa al CUR, ¿no? O sea, Comunidades Unidas en Resiliencia, que es un proyecto evidentemente interinstitucional, que de una u otra manera surge por ello, ¿no? Entonces, en esta foto, como pueden ustedes mirar, estamos las 5 organizaciones que hemos estado sosteniendo el proyecto a partir desde el 2017, y que de una u otra manera pues somos fundaciones comunitarias que hemos estado trabajando en territorios durante muchos años cada una, en ese proceso, ¿no? Y aquí sería como la pregunta es por qué nos unimos a trabajar juntos, ¿no? Y que de una u otra manera, como bien mencionaba Pam, iniciamos justamente por esto del sismo del 2017, y que de una u otra manera eso hizo como que cada una de nosotras pudiera como responder de forma reactiva y de forma intuitiva a esos procesos. Entonces, las zonas pues, más afectadas evidentemente fueron Puebla, el Estado de México, Morelos, pero que de una u otra manera, cuando respondimos lo hicimos así. Y después en distintos encuentros que fuimos dialogando las fundaciones comunitarias, nos dimos cuenta que teníamos experiencias muy similares. Y entonces eso nos hizo pensar en que podíamos trabajar con un proyecto conjunto que justamente inicia con Comunidades Unidas en Resiliencia, pero teníamos como una inquietud muy fuerte, ¿no? Que lo que queríamos era construir un proyecto que fuera escuchadas las voces de las fundaciones comunitarias. Que esto es una metodología que hacemos, evidentemente, nosotras con los grupos de base y organizaciones a quienes acompañamos. Entonces, el proyecto tenía esta dificultad, quiero decir, pero también tenía esta área de oportunidad que nos ayuda justamente a construir desde la necesidad, desde las características del territorio, desde ir mirando cómo podemos construir un proyecto que se escuchen como todas las voces, y que de una otra manera, por eso me resonaba mucho esto que decía Yolanda, cómo podemos trabajar en situaciones de emergencia de forma conjunta, ¿no? Entonces, estos son como los antecedentes. En el 2017 inicia, y que por eso era como para nosotros muy importante iniciar. Posteriormente, bueno, aquí por ejemplo, como pueden, aquí estamos ubicados, ¿no? Todas las organizaciones, ¿no? De las organizaciones que estamos trabajando de forma conjunta 5,
son Punta de Mita, que está ubicada justamente en Nayarit, en la costa, en el Pacífico, Fundación Comunitaria Marinalco, que está en la parte central, igual que nosotros, Fundación Comunidad, Fundación Comunitaria Puebla, y Oaxaca, que también está en la parte sur de México, ¿no? Entonces, estas son como la ubicación de cada una de nosotras y que de otra manera sufrimos estas situaciones de siniestro y que de una otra manera a partir de ese proyecto empezamos a generar como otras experiencias. ¿Cuáles son como los propósitos, no? En ese momento cuando empezamos a dialogar sobre qué es lo que queríamos hacer, dijimos, bueno, ¿cuáles podrían ser como estos propósitos que guíen y delineen el proyecto? Pues uno era fortalecer justamente nuestras capacidades desde el sentido de que no podamos responder solamente de forma reactiva, que pudiéramos observar los recursos que tenemos y que no fueran utilizados como lo hicimos en el 2017 y en el 2020, sino que tuvieran este aprendizaje. Entonces, lo que queríamos era justamente impulsar tanto la resiliencia comunitaria, justamente para prevenir y hacer frente y recuperarnos ante estos desastres. Generar un plan de acción claramente para poder responder de forma muchísimo más estratégica a estas contingencias y que de una u otra manera esas contingencias pudiéramos tener como esas pautas de trabajo y decir, bueno, vamos a hacer esto de forma operativa, vamos a hacer esto de forma estratégica, vamos a realizar como estas situaciones. Y la última, pues era evidentemente crear un fondo de emergencias. En ese sentido, es como un proyecto que estamos intentando visibilizar y trabajar no solamente la Fundación Comunitaria con las comunidades, sino también ser facilitadora de esos procesos con quienes están dentro de esos procesos, ¿no? Se me olvidó comentarlo, que un poquito la participación la dividimos como en esta parte de los antecedentes en los propósitos, y John nos va a hablar un poco más de la implementación y cómo es que a partir de estos antecedentes pudimos ir construyendo y co-creando juntos este proyecto. Y bueno, pues le paso la palabra a John. Gracias, Jenny. Pues igual, buenos días de nuevo a todas y todos. Em, lo que me gustaría primero comenzar es que nosotros tenemos muy claro que nosotros somos fundaciones comunitarias o fundaciones territoriales, como le llaman en Colombia o en otras partes de Latinoamérica, y no somos expertas en emergencias, no somos expertas en procesos de atención a desastres, ¿no? Como la compañera de cadena ahorita nos va a presentar. Ellos efectivamente tienen esa experiencia, esa expertise y esa es su razón de ser. En el caso de nosotros, como fundaciones comunitarias, más bien estamos desde la vinculación, desde los procesos de acompañamiento al desarrollo comunitario, sobre todo aquí en México, y cómo es que fortalecemos las capacidades y habilidades dentro de las comunidades precisamente para que sean actores de su propio desarrollo y tomadoras de las decisiones desde su propia perspectiva, cosmovisión y su trabajo pues de hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, bajo el entendido precisamente de que no somos estas expertas en esto, queremos entender cómo es que nuestra participación en este tipo de eventualidades puede ser mucho más estratégica, como dice Jenny, y cómo podríamos dar una mejor respuesta a eso. Entonces, esa es la intención, si bien empezó como la idea de el 2017, que fueron estos grandes sismos que tuvimos en México. Posteriormente llegó el tema de la pandemia y también tuvimos que responder ahí todavía con más desconocimiento porque era algo que nos enfrentábamos todos en realidad y todas como un mundo, pero también después de hacer los análisis mucho más específicos, veíamos que hay otro tipo de emergencias y eventualidades que están sucediendo que están ahí más cotidianamente y no tan esporádicamente como esta pandemia o como los sismos, ¿no? Tenemos siempre una temporada de huracanes, tenemos siempre una temporada de lluvias que genera inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos temporadas de incendios forestales donde también se ha generado una experiencia
Entonces, al hacer este análisis nos dimos cuenta que en realidad este tipo de emergencias, de sucesos, están sucediendo cada vez más cotidianamente y eso lo relacionaría con la ponencia anterior o la participación anterior. Y justo está ahí el tema de cómo nosotros hacemos eso mucho más eficiente. Y tiene que ver también con cuáles son nuestros enfoques, ¿no? Que es justo la siguiente lámina, en la cual nosotros nos paramos desde una perspectiva de, el enfoque principal es el enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, todo lo que hagamos como organizaciones de la sociedad civil en general en México y en cualquier parte del mundo tiene que estar guiado y orientado para un enfoque de derechos humanos, pero eso no significa que haya otros enfoques que lo complementen. Y en este caso nosotros hemos identificado tres, ¿no? Por un lado, la filantropía comunitaria, ¿no? Y la filantropía comunitaria desde la perspectiva de el valor que aportan las comunidades a sus procesos de desarrollo, que muchas veces pasa invisibilizado precisamente por las aportaciones de los donantes que vienen de fuera o nacionales, pero que creen que solamente con el apoyo económico están resolviendo una necesidad y pasan de lado el tema de todas las aportaciones comunitarias, ¿no? Por otro lado, el tema de la resiliencia comunitaria. Y aquí es bien importante desde cómo nos paramos, porque todas las fundaciones comunitarias, al menos que participamos en este proyecto, estamos conscientes que la resiliencia ha tenido una fama recientemente y se ha puesto de moda como muchos otros conceptos, y muchas veces deja de lado el proceso de cómo las comunidades ya eran comunidades vulneradas antes de que un fenómeno natural tuviera impacto en esa misma comunidad, ¿no? Y entonces, en muchos casos, el discurso de la resiliencia está enfocado a, no, es que tú siempre puedes, y en el caso de los mexicanos es muy conocido, porque es, no, es que somos luchones y entrones, y entonces nos podemos sobreponer a cualquier cosa, y sí, es una energía importante, pero eso no significa no reconocer como todos los derechos vulnerados previamente que llevaron a esas poblaciones y esas comunidades a sufrir ese tipo de estragos. Entonces, cuando nosotros ponemos sobre la mesa el tema de la resiliencia comunitaria, estamos hablando precisamente de esta transformación, no solamente de las condiciones en las que están ahora, sino las que estuvieron previamente. Y por otro lado, eso a través de un esquema de desarrollo de base, ¿no? Es decir, esta contraposición a una visión impuesta de desarrollo y más bien consensada, dialogada y participativa con todos los sectores preferentemente de la comunidad. Entonces, ese, digamos, es nuestro marco o nuestros enfoques estratégicos dentro de este proyecto de comunidades unidas en resiliencia, ¿no? Eh, Como ya comentaba Jenny, pues ya tenemos un tiempo avanzando y trabajando en este proyecto juntos y juntas. Efectivamente, somos 5 fundaciones comunitarias. Tenemos también el apoyo y acompañamiento de Comunalia, que es la red a la cual pertenecemos, y también de otras organizaciones de la sociedad civil y otros aliados donantes. Y durante este tiempo hemos ya tenido varios procesos, hemos tenido 3 encuentros en particular donde hemos generado distintos aprendizajes pero hemos identificado pues estos retos y pues lecciones aprendidas, ¿no? Y el primero era con lo que empezaba, que es que identificamos nuestro rol como fundación comunitaria y que no es más que ser una facilitadora de procesos y de alianzas. ¿No? Muchas veces las fundaciones comunitarias no somos amplias en personal y entonces, no sé, o sea, poner un centro de acopio a veces podría dificultarse, pues porque eso implicaría una capacidad operativa que muchas veces no tenemos, ¿no? Pero sí podemos facilitar, sí somos conocedores del territorio, de las organizaciones, de los procesos que están, y ese es nuestro valor agregado, ¿no? Entonces nosotros podemos facilitar precisamente que se desenvuelvan ese tipo de procesos, que se generen esas alianzas que detonen en impactos mucho más grandes. Eh, También que los procesos que nosotros desarrollemos y llevemos a cabo tienen que estar guiados por una metodología de acción sin daño, ¿no? Esto es algo que recientemente estamos incorporando, pero que muchas veces sucede y ustedes lo pueden ver a veces en las noticias o en otras fuentes de información, pero con la intención de hacer el bien, muchas veces se hacen cosas muy malas, ¿no? O sea, desde cosas tan sencillas como
que se cambia la dieta en una comunidad por toda la cantidad de comida que les llegó después de una emergencia, ¿no? Hasta problemas de contaminación, no solamente física, sino del agua o de algunos otros bienes, o generación de necesidades que antes no tenía esa comunidad y después de una emergencia se crearon, etcétera. Entonces, todos los procesos de intervención que nosotros tengamos ante la emergencia, la respuesta y la recuperación, tienen que estar bajo esta metodología de acción sin daño, ¿no? Por otro lado, también es cómo identificamos las fortalezas de otras organizaciones comunitarias y, y que pueden ser desplegadas en este lugar sin sustituir al Estado, digamos, en sus funciones o a otras organizaciones expertas. Y aquí esto es muy importante precisamente en el tema de la sustitución y de la competencia, ¿no? Nosotros lo hemos mencionado en otros momentos, pero cuando fue el sismo del 2017, había muchísimas organizaciones o dos o tres trabajando en el mismo municipio, haciendo las mismas acciones y casi, casi con las mismas personas, ¿no? Entonces, nosotros como fundaciones comunitarias también detonar estos procesos de cómo vamos identificando actores y así distribuir un poco mejor la ayuda que pueda llegar y los esfuerzos que se puedan hacer también para la recuperación, ¿no? Que también tenemos que estar diseñando nuestros planes de acción y que puedan establecer pautas de trabajo específicas ante situaciones adversas. Normalmente cuando sucede una emergencia pensamos siempre en las comunidades y siempre en el exterior, pero pocas veces nos detenemos a ver al interior de las fundaciones comunitarias, ¿no? Yo recuerdo mucho la experiencia precisamente de Jenny y de Fundación Comunidad en Morelos, que en el sismo del 2017, pues se cayó su oficina, ¿no? Y entonces, oye, pues, ¿cómo voy a operar? ¿Cómo voy a hacer? Pero ya tenían de todos modos llamando a los donantes de, oye, ¿y cómo ayudamos? ¿Y cómo hacemos? Y tal. Y entonces, estos planes que nosotros trabajemos también tienen que incorporar la visión de la persona y de cada uno de las organizaciones que estamos ahí, ¿no? Y por otro lado, fortalecer también las alianzas interinstitucionales, ¿no? Esto es un gran ejemplo de ello, o sea, trabajar 5 fundaciones comunitarias en 5 estados distintos, pues también da esa posibilidad, pero también generar estas alianzas con otras organizaciones que están trabajando estos temas y que pueden fortalecer el trabajo de las fundaciones comunitarias, ¿no? Y por último, digamos, igual y me gustaría igual dejar algún espacio para retroalimentar y quizá dejar eh, quizá dejamos algunos huecos en información que valdría la pena si ustedes tienen alguna duda, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que hemos visto en términos del proyecto, ¿no? El primero es que buscamos que el proyecto se amplíe a otras organizaciones, ¿no? Nos interesa obviamente el público de las fundaciones comunitarias y por eso es que Comunalia es nuestro aliado principal precisamente para expandir ese horizonte, ¿no? Sabemos muy bien que al principio de este proyecto era complicado darlo a conocer como de pues sí, pero ¿para qué? ¿O cómo se va a hacer? ¿O cómo? Y entonces quizá la respuesta no se vio como tan amplia como hubiéramos querido, pero pues ya hay un esfuerzo de estas 5 fundaciones comunitarias, pero también buscamos que quizá otras organizaciones con pautas similares se puedan sumar, digamos, a este tipo de procesos como de fortalecimiento y de visibilización de lo que sucede ante una emergencia, ¿no? Bueno, lo otro es que también cada una de las fundaciones comunitarias ha decidido el momento en el que se suma a las acciones, ya sea de emergencia, de respuesta o de recuperación. Y eso es algo muy importante, porque también es, aunque humanamente a veces es muy complicado no responder a una emergencia inmediatamente, también institucionalmente hay que tomarse el tiempo para saber cuándo nuestra eh, participación es más necesaria y es más importante, ¿no? Entonces, quizá va a haber momentos en que vamos a tener que dejar a organizaciones que entren primero que nosotros y nosotros ser facilitadores de algunas cosas y ya habrá momentos en los que tengamos una presencia mucho más fuerte, pero eso también dependerá de cada
fundación comunitaria o de cada organización y por eso ese análisis previo es importante, ¿no? Creemos que también tenemos que compartir más esta experiencia en otros foros o en otras publicaciones con otras organizaciones y por eso también me sumo al agradecimiento de Jenny del espacio de poderlo compartir aquí con ustedes el día de hoy, porque es necesario. O sea, muchas veces los trabajos entre distintas organizaciones son complejos, pero este ha sido algo que no dejando la complejidad al lado, ha sido muy fructífero y también da una perspectiva mucho más amplia. Y con base en eso también creemos que esto es algo que puede replicarse tanto en su metodología como en su modelo que se ha construido hasta ahora, incluso con organizaciones que no estén precisamente en México. Entonces, ya hemos hecho algunos intercambios o algunas participaciones con algunas otras organizaciones y eso creemos que es más que necesario que esto se fortalezca y crezca, ¿no? Pero justo de nuevo en esta dimensión en la que eh, cuál es el rol de cada organización y el papel que cada una juega en este ecosistema de organizaciones y de procesos sociales, ¿no? Entonces, digamos, muy a grandes rasgos, esto es lo que queríamos presentar Jenny y yo el día de hoy en torno a Comunidades Unidas en Resiliencia. Como dijo al principio Pamela, cada una tiene sus propios procesos como fundación comunitaria, pero esto es algo que nos ha hecho converger precisamente en esta dinámica y pues estamos muy contentos y muy satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahora y pues un gusto compartirlo con ustedes. Entonces, pues gracias y les dejamos la palabra por si hay algunas preguntas. Vale, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo. Pame, No, ¿tú vas pues, a agregar? no, más bien yo quería, si hay comentarios o preguntas, yo creo que al final también va a haber un espacio para que podamos como conversar, si tienen tiempo también. Entonces le daría la palabra, creo que no sé si es Pau que presenta. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Perfecto. Si quieren, dejamos también ahí por chat y al final vamos a tener ese espacio para preguntas. Y ahorita pasaríamos entonces con la última presentación. Nos acompaña por acá Raquel Weintraub. Raquel, muchas gracias por conectarte hoy. Es un placer tenerte por acá para que nos platiques más sobre la experiencia desde Cadena. Raquel es parte de Cadena desde el 2014 y Cadena es una asociación civil que se dedica precisamente a la prevención y asistencia en crisis y desastres alrededor del mundo. Raquel ha participado en este espacio liderando, también creando diversos programas educativos, operativos, intervenciones humanitarias. Actualmente ella es Chief Operating Officer de Cadena a nivel internacional. Y un poquito más sobre su experiencia, Raquel cursó la maestría en Liderazgo en Acción Humanitaria y es estudiante de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable. Raquel, bienvenida, te escuchamos. Hola, muchas gracias por el espacio. Les voy a proyectar mi pantalla. Buenísimo. Pues como ya mencionaban, Cadena es el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Nace aquí en México en el 2005 y a partir de ahí hemos crecido y estamos en diversos países. Nuestra misión es ser el brazo humanitario que conecta a las personas que quieren ayudar con las personas que lo necesitan. Y estas pueden ser voluntarios, empresas, otras organizaciones. Y lo que queremos generar son comunidades autónomas y resilientes. Y lo que queremos lograr es, nuestra visión es que trabajamos para aliviar el sufrimiento humano a través de la prevención, la respuesta inmediata y la ayuda mano a mano, y así reducir la vulnerabilidad en las poblaciones. Lo que nos gustaría es no tener que regresar a las comunidades donde ya trabajamos, porque pues todos sabemos que cada dólar invertido en prevención son $16 que nos ahorramos en atención. Entonces, si esto solo es dinero, imaginemos en sufrimiento humano, ¿no? Es muchísimo. Y pues Pasamos con los... creo que no escuchan, les voy a compartir mi sonido. Listo. Día. Reparamos el mundo. Transformamos la indiferencia
En acción. Cruzamos el mundo para salvar una vida. Tendemos puentes que hacen llegar la ayuda. Mano a mano a los que más lo necesitan. Promovemos una sociedad llena de humanidad. Imparcialidad, neutralidad e independencia. Unimos eslabones para impulsar la solidaridad. Educamos para cambiar realidades. Construimos un mundo resiliente. Somos cadena. Pues esto es un poquito de cadena y cómo se ve alrededor del mundo. Actuamos con osadía. Y este es un poco de dónde hemos estado, qué es lo que hemos hecho, pero pues empezamos en México, ¿no? Y nuestra región donde más tenemos conocimiento es América Latina. Para este foro lo que queremos platicar es de la coordinación y la acción humanitaria. Hablaban anteriormente de la importancia de la prevención, ¿no? Tenemos que hacer acción anticipatoria hoy en día, que es hacia donde se está yendo el mundo humanitario, y también escuchaba mucho en la ponencia anterior esta parte de cómo nos coordinamos y cómo se actúa cada uno de los actores y en qué momento tenemos que desplegarnos, porque todos los actores somos importantes en cada uno de los desastres. Entonces, con esto me voy a ir un poquito más hacia la historia del mundo humanitario para que veamos qué es lo que existe, ¿no? Cuando hablamos de un desastre, nosotros normalmente nos imaginamos esto. Nos imaginamos cuando ya llegó el terremoto, cuando ya llegó el huracán, cuando ya estamos en este momento exacto. Pero hay mucho que podemos hacer antes y que debemos hacer si somos estas organizaciones. Y los desastres también se pueden ver así. Se pueden ver como muchas horas en la oficina planeando, pronosticando, estando preparados para actuar, y así podemos tener intervenciones ordenadas como lo vemos en esta imagen. En 1994 tenemos estos dos sucesos, que fue el genocidio de Ruanda y la crisis de los Grandes Lagos. Estos dos sucesos vienen a cambiar el mundo y en especial el mundo humanitario. Lo que pasa en este momento es que llegan a las crisis, está el genocidio de Ruanda, se da ayuda humanitaria y mucha gente se vio afectada. Y en la crisis de los Grandes Lagos también, y la ayuda causó que más gente se viera afectada de la que ayudó realmente. Entonces el mundo humanitario dice, bueno, ¿qué hacemos en este momento? Y por eso sacan en 1997 el proyecto Esfera. Que no sé si, ¿cuántos aquí levanten su mano conocen el proyecto Esfera? Buenísimo, creo que no lo conocemos tanto, yo tampoco lo conocía y creo que hoy se van a llevar una herramienta increíble. El proyecto Esfera nace y dice, existe muchísima experiencia alrededor del mundo, mucha gente que lo está haciendo, ¿por qué no recopilamos toda esta experiencia? Y entonces nos empezamos a guiar para hacer nuestras acciones, ¿no? Cuando yo entré al mundo humanitario hace 10 años me decía como, ok, ¿cómo decido qué es lo que tengo que poner en una despensa si voy a llevar temas de seguridad alimentaria a una comunidad? O en temas de infraestructura de agua, ¿cómo sé qué es lo que voy a llevar para que las comunidades tengan agua potable? Entonces, en el manual Esfera podemos encontrar estas guías que ya existen y nos da muchísimo para que podamos hacer cosas más ordenadas. Entonces, nace el proyecto Esfera, ha tenido diferentes actualizaciones. Les voy a poner este videito para que entendamos más qué es Esfera, cómo funciona y cómo lo podemos usar. Los desastres y las crisis tienen un impacto directo sobre la vida de las personas. Pueden perder sus hogares, pueden verse desplazadas, pueden perder sus trabajos, sus medios de subsistencia y sus animales. Necesitan agua limpia, alimentos y alojamiento. Algunas personas pueden resultar enfermas o heridas. Los colegios pueden verse destruidos, las familias separadas y los mercados alterados. Durante las crisis, las personas tienen derecho a recibir protección y asistencia. Tienen derecho a una vida digna. Las normas humanitarias traducen estos derechos en acciones concretas para apoyar a niñas y niños, mujeres y hombres, sin importar su edad o sus capacidades. Las personas que responden a las crisis pueden usar estas normas para identificar las necesidades y decidir qué hacer. Las personas afectadas pueden consultarlas para comprender sus derechos. Hace 20 años, Esfera desarrolló normas mínimas en 4 sectores que salvan vidas: agua, alimentación, alojamiento y salud. Con el tiempo, se han ido desarrollando más normas que siguen el enfoque de Esfera y están construidas sobre las mismas bases. Estas normas cubren la educación, el ganado, la recuperación económica, la protección de la infancia, el análisis del mercado y la inclusión de personas mayores y con discapacidades. Pero las personas no viven sus vidas en sectores, de modo que para apoyarles de la mejor forma y promover la colaboración, la coordinación y el aprendizaje en todos los sectores, hemos creado la Cooperación de Normas Humanitarias.
todas las normas están basadas en la Carta Humanitaria y apoyadas en los principios de protección y la norma humanitaria esencial. Una vez haya comprendido el enfoque y la lógica de un manual, sabrá cómo usarlos todos en cualquier contexto. Para desarrollar y revisar estas normas, miles de personas de todo el mundo contribuyen sus conocimientos, su experiencia y su saber. Puede usar las normas humanitarias de muchas formas. Por ejemplo, para comprender necesidades y priorizar acciones de forma conjunta, para trabajar con gobiernos, comunidades y socios, para diseñar, implementar y mejorar una respuesta, para medir cuán efectivo es un programa y tomar medidas para no dejar a nadie atrás, o para prepararse antes de que azote una crisis. Puede acceder fácilmente a estas normas en múltiples idiomas y formatos. PDF, en línea, en formato impreso y como app. Son gratuitas y están disponibles para todo el mundo. Hoy en día, las crisis humanitarias son más frecuentes, afectando las vidas de más personas durante periodos más largos. Las normas humanitarias le ayudan a aportar orden al caos y centrarse donde más se necesita la ayuda. Todos tenemos derecho a una vida digna. Buenísimo, pues el video lo explica increíble. Entonces, si ustedes acceden a estas normas humanitarias, lo que van a encontrar es qué se ha hecho, cómo se tiene que hacer, y entonces estas preguntas que tenemos que pueden llegar a ser de todo, desde las muy técnicas, desde cuánta agua se necesita al día para una comunidad, que son de 7 a 15 litros por minuto, te dice cuántas de agua potable, cuántas para las actividades diarias, las encontramos en el manual Esfera. Y también cosas más sobre principios, sobre cómo tomar decisiones, que las encontramos en la Carta Humanitaria, que está al principio del manual Esfera. Entonces, este es como el manual principal que podemos encontrar, pero también con el tiempo se han desarrollado otros manuales. Por ejemplo, este año acaba de salir el manual sobre soluciones basadas en la naturaleza, y cada vez vamos a encontrar más sobre acción anticipatoria, prevención, entre otras cosas, y se actualizan constantemente. Algo que busca muchísimo el movimiento Esfera y la acción humanitaria es que todo esté centrado en las personas que vamos a ayudar. Entonces, cada vez se hacen estas consultas con estas personas, con las instituciones, con las organizaciones locales, porque son las primeras que responden cuando llega un desastre o una crisis. Y pues bueno, siguiendo un poquito en la historia, el manual Esfera pues ha crecido durante los últimos 20 años, pero en 1998 nace la OCHA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esta oficina lo que dice es, ok, ¿cómo nos coordinamos cuando hay desastres muy grandes y dónde está toda esa información? Entonces, hoy en día, cuando hay desastres muy grandes, podemos ir a diferentes páginas que existen como Relief Web, Virtualoso, y entonces ahí es donde la comunidad humanitaria nos ponemos de acuerdo y empiezan a salir todos los informes, y entonces así empieza a mover la información. ¿Qué nos ha pasado? A mí me ha tocado responder ante varios desastres, y entonces las primeras horas no tienes nada de información, pero a las 24 horas en estas plataformas todos empezamos a subir nuestra información, y entonces ya no solo estás actuando con lo que tú viste, sino con lo que las otras organizaciones vieron. Entonces, pues esta parte sí es bastante importante. Y pues bueno, en 2004, algunos recordaremos el tsunami en Indonesia, en el Océano Índico, y las muertes que hubieron, ¿no? Entonces esto también viene a transformar muchísimo el mundo humanitario, porque murieron más de 200,000 personas. Entonces se crea la reforma humanitaria, y lo que dicen es cómo actuamos organizadamente. Como saben y seguro les ha tocado, no hay el dinero suficiente para cada una de las crisis o los desastres. O sea, si lo que tendríamos que gastar es una cantidad, lo que vamos a tener es mucho menos. Entonces, ¿qué es la duplicidad? La duplicidad es que a alguien no le va a llegar nuestra ayuda. Entonces es por esto que en 2005 se crea el sistema de clústeres. En el sistema de clústeres lo que encontramos es lo que veníamos hablando. Primero, que los desastres no es la primera etapa con la que nos encontramos, sino que viene desde la prevención, mitigación, preparación, desastre, respuesta, la recuperación y la reconstrucción, y esto es un ciclo continuo. Y también encontramos los 11 clústeres, que son los 11 sectores. Entonces tenemos desde el manejo de campamentos, la recuperación temprana, educación, telecomunicación en emergencia, seguridad alimentaria, salud, que cada una de estas es guiada por una agencia o por una organización de la sociedad civil que tiene mucha experiencia en ello. Entonces, cómo funciona es que en las crisis, cuando estos son presentes, que por ejemplo en México no tenemos clústeres, pero intentamos a veces organizarnos por sectores. En países como Colombia tienen los clústeres activos, o en Venezuela están los clústeres activos. Entonces, cómo funciona es que si hay una emergencia, todas las organizaciones nos sentamos en una mesa y decimos como, ok, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo logramos?
Entonces, esto lo que nos ayuda es a poder usar mejor nuestros recursos, no duplicar y juntar todos nuestros esfuerzos. A ver, la coordinación no es fácil, creo que todos aquí lo hemos vivido desde equipos pequeños. Si en equipos pequeños en la misma organización la coordinación a veces es complicada, cuando estamos hablando de diferentes organizaciones con diferentes objetivos, aunque todo es ayudar, pues todos tenemos nuestros propios mandatos, entonces se vuelve difícil, pero cada vez vamos mejorando en ello. Y desde nosotros hacer prácticas de simulaciones hasta en el campo estar practicándolo a hacer, pues va cambiando. Estos clústeres también existen a nivel global y esos están activos todo el tiempo. Entonces, para lo que nos ayudan es que si nosotros queremos saber cómo hacer alguno de estos programas o estarnos capacitando, nos metemos a la página de este clúster, buscas así de que clúster de salud, mundo humanitario, y entonces encuentras muchísimas guías, muchísimas cosas y no tenemos que empezar desde cero. O sea, lo que más les quiero transmitir aquí para cualquiera que sea su trabajo es que en el mundo humanitario existen miles de documentos, miles de guías, miles de manuales con experiencias en diferentes partes del mundo. Entonces no tenemos que empezar desde cero. Y con esto me voy al 2014, en la historia, que nace la Carta, los Core Humanitarian Standards, que es la norma humanitaria esencial. Lo que nos dice la norma humanitaria esencial, denme un segundo. Ya, una disculpa. La norma humanitaria esencial lo que nos dice es que la ayuda tiene que estar centrada en las personas que vamos a ayudar, que es lo que vemos en el centro. Y las decisiones las vamos a tomar con los 4 principios humanitarios, que es la humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Y luego hay 9 compromisos que tenemos que seguir. Y pues bueno, en 2024 sale esta actualización que lo que nos hace es ver más sobre todo nuestro entorno, sobre el cambio climático, también sobre las personas afectadas en la crisis. Y pues la verdad son documentos súper interesantes que les puedo compartir para que veamos. No da tiempo en 15 minutos de verlo, pero lo que les quiero transmitir es que el mundo humanitario también se ve así. Existen todas estas guías que nos pueden llevar para que esto se vea así en el campo y entonces esté ordenado, entonces nos podamos estar comunicando con los distintos actores. A veces va a ser sociedad civil, a veces va a ser el área militar, a veces va a ser gobierno, o en estas carpas, ¿no? Que son donde sientan los clústeres, donde está la coordinación para que nuestros recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. También en los desastres se pueden ver así. Y lo más importante es que se vean así, que podamos llegar, como dice, cadena mano a mano a los que más nos necesitan y dar esta humanidad en estos tiempos de crisis. Entonces es lo que necesitamos siempre, conocer todos estos manuales para estar en la preparación para poder llegar a hacer esto. Les voy a poner un último video que habla sobre no solo la ayuda en el momento, sino cómo tenemos que estar en la recuperación. Y esto lo vivimos los que escucharon, que yo creo que todos aquí lo escuchamos, el huracán Otis en Acapulco, que fue fuertísimo, pues a muchos ya se les olvidó, pero nosotros seguimos trabajando ahí. Entonces les dejo este último video. Pues me espanté porque pues estaba el huracán. Lo que sentimos un poco de miedo por cómo estaba el aire. Perdimos nuestras cosas, todo se mojó, todo perdimos. Le damos gracias. Gracias. No, gracias. 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 Gracias por todo. Buenísimo, pues esto es un poquito de cómo se ven los desastres, de todo lo que tiene que pasar, de todas las guías que hoy existen y hoy les queríamos compartir, ¿no? Todos estos manuales y la experiencia desde cadena.
Y pues si tienen cualquier duda me pueden escribir, les puedo compartir más sobre estos manuales que encuentran y pueden ayudar a que su trabajo, no importa en qué lo estén haciendo, y muchos no somos expertos en los desastres, pero estas guías nos pueden ayudar a que tengamos mejores prácticas del día a día. Entonces, pues lo pueden encontrar, todo es gratuito. Si necesitan en Cadena, nosotros somos el punto focal de Esfera en México, entonces los podemos ayudar a acercarse más a todos estos recursos y a que lo puedan usar en sus prácticas diarias. Y tiene muchísimas herramientas que les van a facilitar todo el trabajo. A mí me lo han hecho, entonces, pues es esto, para que la ayuda llegue a los que más lo necesitan más rápido, más adecuado. Y pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Muy interesante la metodología de Esfera, además, pues muy práctica. Yo entonces, Paulina y Pamela, si están de acuerdo, seguimos entonces con preguntas, ¿vale? Listo. Entonces vamos a abrir un espacio. Este siguiente espacio son preguntas. Aprovechemos para participar y poder, digamos, conversar con nuestros expositores. Raquel ha dejado su correo electrónico en el chat, entonces por si lo necesitan, para que lo puedan tener. Bueno, mientras se animan a preguntar por el chat, vamos a dejar una pequeña evaluación de estas 3 sesiones. Es muy importante la evaluación. Piensen, realmente sé que solo les tomará 5 minutos. Sé que muchas veces nos piden hacer esta evaluación. Para nosotros es sumamente importante, es nuestra manera de tener una mejora en la coordinación de estos espacios. Entonces, mientras se animan a preguntar, les voy a pedir que por favor, ya que quedamos, los que quedamos acá, que por favor respondan la encuesta. Está en este momento en el chat. Vamos a poner en el chat. Listo, ahí ya está en el chat para que ustedes la puedan responder mientras alguno se anima a preguntar. Sí, gracias, Gilma. Y más que preguntar también si alguien más está trabajando en estos temas que quisiera compartir, también está abierto el espacio para que, más que preguntar, pues compartan si están haciendo algo relacionado a lo que se conversó hoy. Hola. Hola, Edith, adelante. Sí, justamente yo soy Edith Estrada, soy trabajadora social y actualmente me desempeño como coordinadora de voluntariado en una empresa en Nuevo León. Justo lo que mencionaba Raquel, muchas veces tenemos las intenciones de apoyar desde nuestros espacios de trabajo, como tal mi nombre lo dice, yo soy encargada del voluntariado, y cuando hay estos desastres naturales, pues siempre estamos pues a la disposición de ayudar. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo o no sabemos hacia dónde, y muchas veces duplicamos el trabajo que ya quizás está hecho. Es por esto que me pongo a la orden en este tipo de acciones para sumarnos y sumar a más empresas a la labor de este tipo de actividades, porque realmente pues se ha necesitado tanto. Hace alrededor de 2 meses aquí en Nuevo León con el huracán, bueno, no era un huracán, perdón, con las lluvias que nunca esperamos que fueran tan fuertes, pues sí era como ahora hacia dónde trabajamos. Entonces estoy a la orden. Sí, adelante, Raquel. Sí, Edith, escucharte me encanta. Algo que hacemos muchísimo en Cadena es que trabajamos mucho con las empresas y no solamente en la parte de donativos, sino que las entrenamos para que ustedes también respondan con nosotros con el voluntariado. Entonces, si estás interesada, nos puedes escribir. Algo que no les conté, pero Cadena trabaja basada en voluntarios. Entonces, todos empezamos como voluntarios, nos vamos capacitando para responder, entonces también lo podemos hacer con ustedes. Claro, muchísimas gracias y estamos en contacto por ahí. Muchísimas gracias por la información. Igual y no levanté la mano, pero esto es muy importante, digamos, en temas de la sensibilización de las personas que quieren tener un tipo de donación, ¿no? O una participación, precisamente por el contexto, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de las fundaciones comunitarias lo vemos desde esa perspectiva del contexto, ¿no? Y de lo que es importante para llegar. O sea, tenemos como esta idea de que todas las emergencias necesitan cierto tipo de productos o cierto tipo de, para
cubrir ciertas necesidades y no siempre es así, ¿no? Y cómo también se genera esta cultura del apoyo en los momentos adecuados, ¿no? Y justo les decía, porque como fundaciones comunitarias nos pasa que llegan de pronto como una oleada de gente que quiere apoyar, que quiere hacer, pero lo quiere en ese momento, ¿no? Y muchas veces se requiere como tener este tipo de análisis y de espacio para pensar, para ver cuáles son las mejores estrategias para hacerlo. Y a veces se entiende como, es que no quieren recibir ayuda, es que como no están interesados en esto, ¿no? Y por ejemplo, o sea, les comparto algunos ejemplos, ¿no? O sea, algunas de las fundaciones comunitarias durante los sismos les llamaban, les decían, oye, es que tengo tantos camiones con PET porque por ahí vi que se pueden hacer casas con PET, ¿no? Y era así como de, pues espérate, ¿no? O sea, vamos a ver primero cómo vamos a hacer un proceso de reconstrucción, si lo queremos hacer, o quién es más específico para o más capacitado para hacer esos procesos de reconstrucción. O las clásicas, ¿no? De las donaciones que mandan vestidos de novia o ropa que ya no funciona o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece muy bien que haya estos procesos de sensibilización, de formación y de educación en términos, y eso es parte, creo que, del papel de las organizaciones para tener una mejor respuesta también en estos momentos. Y no solamente en términos de desastres naturales, lo vimos ahora con otro tipo de emergencias. Lo hemos platicado también entre las fundaciones comunitarias, todo este fenómeno migratorio que está sucediendo y que pasa por varios procesos o varios también estados de la República, pues implica y genera también situaciones complicadas de atender y tenemos que estar mejor preparados para ello, ¿no? Entonces, eso es. Yo sumándome un poquito a lo que decía Jonathan, creo que ahí es donde tenemos un gran trabajo como sociedad en el tema de las donaciones. A nosotros también nos pasa muchísimo. Todo el tiempo quieren donar lo que ellos quieren y es como yo te quiero donar botellitas de agua chiquita y es como si yo llevo eso, genero muchísima más basura y entonces esto va a traer más problemas después. Entonces sí, la sensibilización en las donaciones o lo que implica para las organizaciones es muy difícil y no solo a nivel pues sociedad civil, que sí es desde qué traen a los centros de acopio, cómo donan la ropa, cómo donan otras cosas, sino también a nivel empresarial. Muchas veces las empresas te dicen como, bueno, quiero donar mi merma y es como que esto no me funciona o sin estos estándares de calidad no lo puedo entregar porque es ayuda, no soy bote de basura. O sea, no sé cómo decirlo en más bonito, pero también es súper importante y lo que implica logísticamente. O sea, muchas veces nos dicen como que te quiero donar esto, pero no te quiero dar dinero. Y es como que si tú no me das dinero para toda la logística, ¿cómo lo logramos? Entonces creo que ahí para todas las fundaciones sí es un área que tenemos que trabajar en conjunto para que la sociedad civil, el sector privado entienda más y podamos llevar la ayuda de mejor manera. Hola, yo quisiera ahí, creo que lo que tanto Jenny como, como los compañeros que han venido conversando han dicho me parece muy importante en la siguiente reflexión. Es que definitivamente como sociedad tenemos que hacer un trabajo mucho más colaborativo, más conjunto y más pedagogía en todos los sectores. Ve uno en la atención de desastres también el sector público en el momento que sucede, si bien ya tienen unos mecanismos y unas estrategias, un poco en las angustias de la situación, pero también la descoordinación. Y todo eso me imagino, y ustedes han tenido más experiencia, que debe prepararse, que bien lo decías tú, es toda una coordinación previa, o sea, es un día a día en donde se coordina cada uno de estos temas. Y creería que ahí la invitación un poco es a ese trabajo conjunto entre lo público, lo privado. El tema en las empresas no se entiende tampoco muy bien y lo comunitario. Y creo que hoy en la exposición hemos podido ver esas experiencias de lo comunitario, desde la sociedad civil, pero también desde estos centros de investigación que generan todos los días información, que tienen los sistemas de información al día
y que son supremamente necesarios para poder prevenir. Entonces, esa invitación que ustedes nos hacen me parece realmente muy importante para los propósitos también del trabajo que organizaciones como Comunalia, como CEMEFI, como nosotros, pues tenemos que hacer. Mil gracias. Gilma, creo que por ahí en el chat dejaron una pregunta también. Sí, ¿cómo hacen los procesos de inclusión a personas con discapacidad y adultos mayores a la hora de presentarse un desastre natural? Bueno, y tenemos a Jenny con la mano levantada. Si quieres, empezamos con Jenny y luego Raquel. Muchas gracias. No, mi participación no va en el sentido de la pregunta, porque todavía ahí no tengo tanta experiencia, pero justo iba como en el sentido de Sandra, esta última aportación justamente de la colaboración, y que de una u otra manera, pues creo que las experiencias que hoy, el día de hoy escuchamos tenían como este sentido, ¿no? Un tanto el sentido de la información que fluye a partir de una situación que está pues fluyendo y que es estas contingencias, y una es qué pasa en las comunidades, cómo la viven, cómo lo hacen, ¿no? Y que de una otra manera, cómo podemos compaginar estos dos sistemas de información en las que podamos confluir y seguir colaborando y seguir construyendo, porque como bien mencionaba Jonathan, con los ejemplos que nosotros hemos vivido y que de una otra manera las 5 fundaciones vivimos estas cosas y que decíamos, ¿cómo vamos a aprender a decir no? ¿Cómo podemos aprender a no responder a la impronta de todas las personas que están a nuestro alrededor, para que de una u otra manera seamos muchísimo más estratégicos a la resolución de esta situación que nos está moviendo a todos? Esas eran como las preguntas como claves que nos hacíamos en el proyecto, y que de una otra manera que ocurren justamente cuando empieza el desastre, seguramente es algo que nos hemos dado cuenta. Entonces, para mí ha sido como muy importante mirar cómo nos vamos a empezar a acercar a estas organizaciones para poder trabajar de forma conjunta con una información muchísimo más clara sobre lo que pasa en nuestros territorios y cómo es que podemos ser esa facilitación de esos procesos para que esta información también fluya a las comunidades y que podamos como estar en esa misma línea, ¿no? Yo siguiendo un poco respondiendo la pregunta que hacían en el chat, un poco cómo se organiza la ayuda humanitaria es que tiene que ir viendo las vulnerabilidades de la población. ¿Cómo organizamos nosotros una respuesta ya cuando llegó la emergencia? Primero realizamos una evaluación de daños y necesidades en las que se va rápido a la comunidad a ver qué es lo que pasó, cómo es la población, y es donde se sacan todos estos datos, desde cuál es la población vulnerable, cómo se encuentran, y normalmente todo esto lo trabajamos en conjunto con diversos líderes comunitarios. Algo muy importante para nosotros es que la ayuda tiene que ser localizada. Lo que yo pienso desde Ciudad de México no es lo que se necesita en Chiapas cuando pasó, lo que se necesita en Guerrero después del huracán, sino lo que ellos necesitan es lo que me van a decir. Entonces, cambiar este chip es súper importante, y con ellos analizamos la vulnerabilidad de su comunidad. Y a partir de esto se diseña la entrega con esto, desde lugares que sean accesibles o hasta si hay personas que no pueden asistir, pero sabemos quiénes son las personas en estas comunidades, porque normalmente todos se conocen, podamos ir a sus casas a hacer las entregas, entre otras cosas. Pero todo esto lo vemos en la evaluación que hacemos cuando sale el desastre. En estas evaluaciones a veces sí hacemos entregas porque son como muy importantes, de filtros de agua, kits de limpieza, comida para estas primeras horas del desastre que no hay, pero después las entregas grandes las hacemos con este análisis de necesidades. Entonces, para la parte de las vulnerabilidades, eso es súper importante. Gracias, Raquel. Y por ahí hay otra mano levantada de Sam Alejo. Hola, sí, muy buenos días. Primero, pues muchas gracias por sus exposiciones. La verdad es que creo que justo desde sociedad civil organizada siempre hay como estas necesidades de que diversos aspectos, desde prevención hasta en el momento de una emergencia, pues los protocolos de actuación. Y me gustaría saber si hay como un equivalente o una
opción para las personas que trabajamos en México, similar a lo que estaban presentando en la primera exposición. Yo sé que ciertas, como por ejemplo el estudio del fenómeno del niño y la niña, sí tienen como impacto en México, pero no sabría si, por ejemplo, el tema de los proyectos y cosas así, o al menos no sé si mis compañeros de las fundaciones comunitarias tengan una idea de la aplicación de este tipo de proyectos en México. ¿No? Bueno, no sé quién quiera responder. Y bueno, yo no podría responderle porque no lo sé, ¿no? O sea, más bien, un poco justo lo que me quedé, o a mí me quedaba de la reflexión de la presentación inicial, era como cómo aterrizamos esa información, ¿no? A nivel de las comunidades, porque igual y es por mi desconocimiento del tema, pero siento que eh, era como muy técnico en algunos casos, ¿no? Y como que para aterrizarlo, digamos, en esos, o sea, ya como en acciones cotidianas, hace falta un trabajo importante, que supongo que ya está hecho, digo, nada más, igual no se mencionó, pero eh, pero creo que sí estaría bien como hacer este análisis como de cómo eso también está llegando acá y si hay otros centros de información. No sé si Raquel tiene como más conocimiento de eso, pero pero yo así como de entrada no. Vale. Eh, Gracias, Jonathan. Sí, yo tampoco soy experta en este tema. Como tal, nosotros usamos diferentes centros de monitoreo internacional y nacional para ver lo que está pasando, pero ese no es mi tema de expertise. Yo no pude escuchar bien la pregunta que hacían porque se me cortó. Si alguien me la repite. Sí, me gustaría nada más saber si hay otro tipo de, o hay esfuerzos similares en materia de pronóstico para temas de cambios climáticos en particular, es similar a la primera presentación en México. Gracias por repetirme la pregunta. Yo pensé que estaban como conversando más como el tema de comunidades directamente, de ese tipo de diagnóstico. Yo quisiera aportar ahí a la pregunta que hace sobre los sistemas de pronóstico en México. ¿Te parece si nosotros le preguntamos a Yolanda Así es, González? Sé que sí, pero tendríamos que preguntar exactamente con quién. Entonces déjanos esa tarea y desde Red América la hacemos. ¿Te parece? listo. Sí, muchísimas gracias, lo apreciaría mucho. Vale, listo, súper. Bueno, no sé, ¿alguien más? Ok. Bueno, eh, mientras sí se animan, les voy contando varias cosas, de volverles a recordar que la última sesión es presencial en Panamá en el marco del FIR, recordarles lo importante que es, por favor, contestar la encuesta y por último, para poder tomarnos una foto final, les voy a pedir que puedan prender sus cámaras para tomar esa fotografía de esta tercera sesión virtual y que podamos estar aquí todos muy bonitos, mirando la cámara fijamente, para que mi compañero Nicolás pueda tomar esa fotografía y podamos tener un registro por supuesto, de todos los participantes, que es importantísimo. Ahí van prendiendo cámaras, Nico, para que estés pendiente. Así que, por favor, la mejor sonrisa de todos para que tengamos esa fotografía bien, bien linda. Muy bien. Ay, qué alegría que todos prendieron la cámara. Eso está muy bien. Siempre es Listo, lindo cuando ya se ve. perfecto. Muchas gracias a todos. Muy buena foto. Vale. Mil y mil gracias. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Pame y a Paulina si quieren agregar algo más.
Bueno, muchísimas gracias, Gilma, y muchas gracias a todas y todos. Gracias, pues Jonathan, Jenny, Raquel y bueno, Yolanda, que ya se tuvo que retirar. Pues para nosotros ha sido como muy interesante esta serie de intercambios. Creo que nos faltan más sesiones, ¿no? Yo a veces me quedo con más inquietudes de, bueno, y esto cómo lo podemos después accionar, ¿no? Pensando cómo llegamos desde pues, las organizaciones que tienen un enfoque también más internacional, un alcance más nacional, y cómo llegamos a la comunidad, ¿no? Y que sea algo que me gustó mucho que hacen Comunidades Unidas en Resiliencia es pensarlo desde la acción sin daño y los enfoques, ¿no? También desde la perspectiva de las comunidades y de las bases. Pues queda pues como tema pendiente también para nosotros seguir viendo cómo podemos lograr esos mecanismos de colaboración. Creo que esa parte de la sensibilización y la pedagogía que decía un poco también Sandra y lo que comentaban un poco en el chat que también ahí estuve leyendo, pues es precisamente eso, estos espacios, la idea es generar eso, sensibilización sobre el tema, generar más interés y pues pensar en conjunto pues pasos, ¿no? Siguientes de cómo podemos pues responder ante la emergencia, pero también cómo trabajamos desde una visión interna, también desde los equipos que están detrás de estas organizaciones y cómo hacemos una recuperación pues, que tenga también en mente pues, los derechos humanos, ¿no? y el contexto local. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos estas experiencias muy valiosas y bueno, le doy la palabra a Pau. Gracias, Pame. Pues igual agradecer a todas las personas que se conectaron hoy para hablar de este tema y pues ya lo han comentado, pero resaltar la importancia que tiene el reconocer cómo cada actor puede contribuir y generar sinergias, ¿no? Academia, organizaciones civiles, filantropía institucional, actores locales. Por ahí retomar que Yolanda nos dejó el concepto de ciencia ciudadana y estas metodologías de investigación colectiva y participativa. Con Jonathan y Jenny vimos la importancia de coordinar esfuerzos desde el ámbito local y con Raquel estos marcos y estándares globales que pueden adaptarse a cada contexto y permitir respuestas más coordinadas. Entonces, un panorama muy completo e invitarles a continuar conociéndonos y reconociéndonos en los aportes que cada uno puede realizar y acercarnos a estas iniciativas para esta temática. Entonces, muchas gracias. Gracias, Pame. Gracias, Paulina. La última pregunta es si el último encuentro será transmitido por streaming. No, pero lo vamos a grabar y lo vamos a enviar a sus correos electrónicos. Tenemos todos los correos que gracias a la inscripción podemos tener y se los haremos llegar, pero por supuesto antes de hacérselos llegar, pues volverles a invitar a Panamá, que allá los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. No sé si Sandra quieras algunas palabras para cerrar y ya está. No, solamente un abrazo especial. Hoy estoy en una oficina intermitente, en un paisaje divino en los cerros de Bogotá. Entonces, desde acá, desde los cerros de Bogotá, que quienes lo conocen saben que son divinos, toda la mejor energía, toda la mejor suerte en sus acciones, en todas las actividades que hacen, y saben que desde Red América queremos siempre propiciar estos encuentros en donde nos podamos unirnos, podamos hacer sinergia, fundaciones comunitarias, fundaciones empresariales, empresas, organizaciones de la sociedad civil en general, todos. Un abrazo para todos. Gracias, Sandra. Muchas gracias por participar y que seguimos súper en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Gracias, Pame. Gracias, Adriana, por toda la paciencia y la gestión y la coordinación de estos espacios. Y gracias a ti, Gilma, y a Red América. Muchas gracias también, Comunalia, y a seguir colaborando. Gracias. Y a seguir trabajando en conjunto. Vale, gracias. Bye, bye.